Antropología de los piratas espaciales. Parte final. En esta parte hablaremos sobre el liderazgo de los piratas espaciales. ¿Quién es realmente el líder absoluto? ¿Ridley? ¿Mother Brain? ¿El mando? Acompáñame a averiguarlo. ¿Quién es la mente maestra detrás de la organización pirata? Es la pregunta que muchos aficionados nos hemos hecho y, a la fecha de publicado este video, nos seguimos haciendo. Hay múltiples contradicciones al respecto. Por un lado, se puede decir que Mother Brain es el líder de facto, pero por otro lado se puede decir lo mismo de Ridley e incluso del mando mencionado en la serie Prime. ¿Hay acaso alguna resolución definitiva? Bueno, aparentemente sí la hay. Y es algo que se puede deducir al tener en cuenta toda la información conocida acerca de estas tres entidades y las circunstancias que las rodean. Pero vamos por partes. En distintas fuentes, tanto occidentales como japonesas, declaran que tanto Ridley como Mother Brain son los líderes de los piratas espaciales, en algunos casos poniendo a uno encima del otro y viceversa. Me explico. Tenemos, por ejemplo, que el manual occidental de Metroid Fusion, la introducción occidental de Super Metroid y la introducción de Metroid Samus Returns, el manual de Other M y la entrada 4 de los informes de Metroid Dread, encontrados en la página oficial del juego homónimo, describen a Mother Brain como el líder o jefe de los piratas espaciales. No obstante, la misma entrada recién mencionada de los informes de Metroid Dread asegura que Ridley es el comandante supremo de los piratas espaciales, mientras que el folleto de arte de Metroid Prime Trilogy menciona que él es el jefe de la organización, y el manual japonés de Super Metroid lo describe como un alto ejecutivo o alto mando de los piratas espaciales. De igual manera, algunas de las citadas fuentes y otras más no le dan a Mother Brain el título de líder de los piratas espaciales. Los manuales de algunos de los juegos en 2D, siendo específicos Metroid 2, Super Metroid y Metroid Zero Mission, no la describen como líder, sino como un ser ubicado en las profundidades de Zebes que se dedica a reproducir a los Metroides con rayos beta, o a lo mucho es escrito como aquel que controla el planeta Zebes, que es lo que sucede precisamente en el manual de Super Metroid tanto occidental como japonés. El manual japonés de Metroid Fusion, a diferencia del occidental, se limita a decir que Mother Brain es una forma de vida mecánica que controla el planeta Zebes, siendo una aseveración bastante más apegada a lo que se dice en los manuales de Super Metroid y en los manuales de Metroid Zero Mission. El folleto de arte de Metroid Prime Trilogy, si bien contiene algunos errores contradictorios con algunos hechos vistos en la serie Prime, resalta en que Mother Brain tampoco es descrita como líder, sino como un ente biomecánico ligado al ecosistema de Zebes. Algo similar ocurre con el manual de instrucciones japonés de Metroid Prime, donde se describe a Mother Brain como una forma de vida mecánica que controla el planeta Zebes, igual que en los manuales japoneses de Super Metroid y Metroid Fusion y el manual occidental de Super Metroid. Aún más desconcertante es observar que Mother Brain no es mencionada nunca, ni por asomo, durante los sucesos de toda la serie Prime, e incluso los propios piratas ultraguianos priorizan la reconstrucción de Ridley por sobre la IA de origen Chozo, quien no reaparece sino hasta tiempo después durante la segunda misión de Samus sobre el planeta Zebes. Entonces, ¿qué sucede realmente con el liderazgo pirata? ¿Quién es el jefe de jefes? Tras tomar todo lo anterior a consideración, he llegado a la siguiente conclusión que, quiero recalcar de una vez, es propia, y puedes estar o no de acuerdo con ella. Prosiguiendo, parece ser que Mother Brain realmente se convirtió en un elemento clave, extremadamente importante dentro de la organización de los piratas espaciales cuando estos tomaron Zebes. Hay que recordar que los Chozo de este planeta la construyeron y funcionó como centro de su civilización, hasta que por motivos aún debatidos decidió traicionar a sus creadores para aliarse con los piratas espaciales, quienes tenían sus ojos puestos sobre el planeta. Si los piratas consiguieron hacerse con Zebes, a pesar de que entre sus filas había guerreros en forma tal como se muestra en un extraño mural de Metroid Dread, entonces puede asumirse que la traición de Mother Brain fue lo que facilitó la conquista, al ser ella el núcleo del planeta. Debido a este extenso control en dicho mundo alienígena, no solo se unió a las filas de los piratas, sino que se convirtió en uno de sus jefes o líderes, quedando a cargo de controlar Zebes y de propagar a los futuros Metroides que serían reproducidos en masa tras enterarse de su existencia, así como también quedó a cargo de algunas brigadas de piratas zebesianos
que se guarecieron en las instalaciones subterráneas de Tourian, la morada de Mother Brain. Ridley, por su parte, podemos afirmar que mantuvo su posición como el comandante supremo o un alto mando pirata, a cargo de dirigir al grueso de las tropas de piratas sevesianos y a una de sus flotas a bordo de la nave nodriza pirata, es decir, la nave de color rosa que vemos y exploramos en Metroid Zero Mission. Se estipula, de hecho, que Ridley ha sido siempre un jefe pirata desde antes de que Zebes cayese en manos de los piratas espaciales, y se trata de algo que podemos atestiguar en uno de los finales de Metroid Fusion, donde Ridley está a la vanguardia de las hordas zebesianas que atacaron la colonia humana K2L, siendo el incidente que dejó a Samus en la orfandad. Cuando él y Mother Brain fueron vencidos durante la misión 0 de Samus, el mando de los piratas espaciales priorizó la reconstrucción de Ridley antes que la de Mother Brain, donde pasó a convertirse en Meta Ridley y en una pieza clave para las fuerzas de seguridad de Talon 4. A Meta Ridley se le volvería a ver después durante la guerra del Phazon, es decir, en Metroid Prime 3, bajo el control de Samus Oscura. ¿Notas lo que ocurre aquí? Enfaticemos, afirmando que Mother Brain se convirtió en la líder de facto de toda la organización pirata. ¿Por qué el mando ordenó la inmediata reconstrucción de Ridley en lugar de la de Mother Brain? ¿Por qué nunca la menciona ni siquiera por equivocación? Hasta donde se conoce, Mother Brain fue la líder más reciente en unirse a las altas esferas de los piratas espaciales. Lo hizo en un tiempo tan cercano a la misión 0 de Samus, aunque indeterminado. Pudo ser mientras Samus prestaba su servicio en la milicia de la Federación bajo el mando de Adam Malkovich, o pudo ser cuando ella adquiría fama como cazarrecompensas tras abandonar el ejército. En cualquier caso, es un hecho que Mother Brain no duró mucho tiempo en las filas de los piratas desde su anexión hasta el momento en que fue destruido por primera vez en Tourian. Ridley y otros líderes piratas desconocidos llevaban más tiempo formando parte de la organización. Tomando lo anterior a consideración, resulta increíble y altamente improbable que los piratas espaciales hayan decidido colocar a Mother Brain como la líder absoluta de la organización tan pronto como fue aceptada en sus filas. Simplemente no tiene sentido cuando uno lo piensa. Tiene más sentido decir que Mother Brain, desde luego, se convirtió en un líder más, un cabecilla de las altas esferas debido a su gran inteligencia, a su control sobre el planeta Zebes y a su capacidad telepática que le permite tener cierto grado de control sobre los metroides. Todas estas cualidades son suficientes para convertirla en un elemento bastante valioso para la organización, y tiene absoluto sentido que su destrucción en Zero Mission, junto a la derrota de Ridley y la destrucción de las instalaciones subterráneas y de la nave nodriza pirata, haya representado un golpe muy duro para los piratas. Entonces, sabiendo que Mother Brain fue un líder pirata entre los que existen, podemos asegurar que Ridley, descrito como comandante supremo en uno de los informes de Metroid Dread hallado en las páginas oficiales occidentales y japonesas del homónimo juego, es el líder absoluto de la organización. Bueno, nuevamente hay que ir por partes. Sin lugar a dudas, Ridley es un elemento extremadamente importante para los piratas. No hay razones para dudar de su posición. Él es un líder pirata, pero quizá no es la mente maestra de la organización. Verás, hay algunos problemas con Ridley como para afirmar que él es el jefe de jefes. Esto lo notamos leyendo los datos piratas de Metroid Prime. Si bien la mayoría de los zebesianos fueron aniquilados en Zero Mission y 2 líderes piratas fueron vencidos, los piratas de Ultragus estacionados en órbita supieron cómo actuar ante tal situación. No solo rescataron a un Ridley malherido, sino que previamente habían asegurado algunos lotes de metroides que ya habían sido multiplicados con radiación beta, y después se retiraron en busca de nuevas fuentes de energía que los llevó a Talon 4. Estos piratas estaban actuando bajo las órdenes del Mando, una misteriosa organización que actúa como la cabeza de la organización pirata en la serie Prime, y ellos fueron los que ordenaron la reconstrucción de Ridley a su forma cibernética, Meta Ridley. La cuestión aquí es que Ridley no parece un líder pirata en los juegos de Metroid Prime. Así como los piratas urtragianos no demuestran ningún tipo de lealtad por Mother Brain, al punto que ni siquiera es mencionada ni por equivocación, algo similar pasa con Ridley. Sí, dedicaron tiempo y recursos a su reconstrucción, pero en los registros de los piratas, tanto aquellos que se guardan en el banco de datos como aquellos que no, jamás es mencionado excepto por la entrada de los datos pirata donde se narra su reconstrucción. Y con respecto a esta entrada, se deja en claro que Meta Ridley fue destinado a ser un sostén principal en las fuerzas de seguridad de Talon 4, no el jefe de las operaciones de minería e investigación del Phazon y los metroides. Todo lo contrario,
Estos piratas le rinden total lealtad al mando. El mando es mencionado en multitud de ocasiones tanto en Prime 1 como en Prime 2, lo cual nos permite llegar a una conclusión. La mente maestra detrás de los piratas espaciales es el mando, y tomando en consideración el manual japonés de Super Metroid, Ridley pertenece a esta institución puesto que se le describe como un alto mando o alto ejecutivo. Esto nos lleva a otra conclusión. Ridley es el líder pirata a cargo de dirigir a las fuerzas cebesianas, no a las fuerzas urtragianas, y el resto del mando lo destinó a la seguridad de Talon 4 al estar los cebesianos prácticamente derrotados. Tiene sentido porque el Phazon y los Metroides, ahora Metroides talonianos, se convirtieron en la prioridad número 1 de los piratas espaciales. El problema es que el mando solo es mencionado y nunca hace acto de presencia. Podemos suponer que probablemente el comandante pirata que aparece en Metroid Prime 3 pertenece a esta esfera, pues es un pirata que dirige a la élite de los piratas de choque, pero solamente estoy teorizando. Claro, algo que es seguro y que puedo decir sin temor a equivocarme, es que el mando casi llegó a su fin cuando Samus Oscura se apoderó de Urtragus y contaminó con Phazon a todos sus habitantes. Y no solamente por eso, sino porque la Federación organizó un asalto al planeta con ayuda de Samus que culminó en un éxito. Quizá una diminuta porción del mando siguió activa durante los sucesos de Federation Force, pues alguien debía dirigir a los piratas instalados en el sistema Bermuda que estaban construyendo la superarma llamada Infernúcleo. Tras estos sucesos en los que los piratas fueron derrotados nuevamente, se implica que la Federation Force, la unidad de élite del ejército de la Federación que pilotea los avanzados mechas, siguió atacando otras bases enemigas hasta que los piratas fueron reducidos a la casi aniquilación. Solamente quedó Cebes, un último reducto de cebesianos en compañía de los piratas Key Hunters, junto con un casi recuperado Ridley y una reconstruida Mother Brain. Es bastante probable que el mando, tal como solía conocerse, estuviera desmantelado para entonces, por lo cual el poder de la organización terminaría recayendo tanto en Ridley como Mother Brain, quienes dedicaron sus últimos esfuerzos en clonar un ejército de Metroides a partir de la última larva que Samus dejó con vida tras su misión de exterminio en SR-388. El resto es historia. Con la destrucción completa de Cebes, los piratas espaciales fueron derrotados definitivamente, y con el tiempo el recuerdo de ellos se borró de la conciencia colectiva de la galaxia. Y así es como termina este documental acerca de los piratas espaciales. Resulta interesante que una organización criminal esconda varios secretos, pero aquí ya hemos conocido la mayoría de ellos. Y no solo se trata de esta organización, sino que muchos elementos de la serie Metroid también permanecen en misterio, que es lo que veremos después en mi canal. Bueno, eso tendrá que esperar para otra ocasión. Por el momento te pido que compartas, te suscribas y des pulgar arriba si acaso te gusta esta serie de videodocumentales. Me ayudarías a crecer y yo lo apreciaría mucho. Yo soy Aurora313 y nos vemos la siguiente sesión.